Onda Cero Podcast presenta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, tengo un coche asegurado con vosotros a todo riesgo, con una franquicia de 240 euros, y he pinchado aquí en Segovia, al lado de la iglesia de Santa Eulalia. ¿Cuál es el mejor momento para un investigador? ¿Con qué instante de una larga y agotadora operación se queda? ¿Qué queda en su memoria pasadas las semanas, los meses, los años? Espera un momento, por Sí, favor. no se preocupe. Uno puede pensar que es el momento de la detención, cuando el policía se cobra su pieza y engrilleta al malo. Alguien también puede imaginar la satisfacción de un agente cuando entrega al juez al detenido con la seguridad de que va a acabar en prisión. O hay quien puede creer que ese momento cumbre es cuando el policía le dice a una víctima que ha hecho justicia, que ha reparado al menos en parte el dolor causado por el delincuente. Sí. No tendrá pérdida de todas maneras, supongo. ¿Cómo se llama? Sí. Vale, se llama Blanca de Silos número 7. Antes era la calle Alférez Provisional. Blanca de Silos. Sí, está al lado de la iglesia de Santa Eulalia, Vale, un poquito antes de llegar. No habrá problema. Dígame un teléfono de contacto, por favor. 601-09-8419. Pero no, ninguno de esos instantes queda en la memoria de un investigador. El que siempre guarda es el chispazo, el eureka, el ya te tengo. No, porque los Toyota Auris no llevan rueda de repuesto, llevan el compresor y un spray de espuma. Vale, ¿sabes? pues, Si no la hubiera puesto yo mismo. No hay mucha gente que llama para que se la pongamos, o sea, no por eso es... Ya no es lo que yo voy a hacer, porque es que ya estoy harto, he tenido varios pinchazos y, joder, es que te quedas tirado aquí. El momento en el que el cazador tiene a la pieza en su visor, a tiro, y sabe que ya no hay escapatoria. El instante en el que encajan todas las piezas del puzzle. Operación Moon. La Operación Moon ya tiene un objetivo, un candidato, un sospechoso con un currículum criminal excepcional. Pedro Luis Gallego ha violado, ha matado y ha pasado más de 20 años en prisión. El Toyota Auris de su cuñado, el marido de su hermana, está relacionado con los secuestros y las violaciones de Tina y Carmen. La policía está segura de que no es una casualidad. Necesita comprobar que Pedro Luis es el usuario de ese coche y ver su aspecto actual, saber si es el violador de la paz, si responde a la descripción que hacen las víctimas de él. La jefa de grupo, Esther Pulido, tiene claro lo que busca. Nosotros lo que queríamos era verle, porque las pocas características físicas que teníamos de él eran muy individualizadoras, ¿no? Esto del rapado, como la piel como anaranjada, los pómulos marcados. Entonces vamos a Valladolid, en Valladolid no se le encuentra. En Valladolid residen la madre y la hermana de Pedro Luis, pero de él no hay ni rastro. No tiene nada su nombre, ni teléfonos, ni cuentas bancarias, ni viviendas. No aparece en el padrón y tampoco está inscrito en la Seguridad Social. Es invisible. La jefa de la UFAM, Irene Niño, tiene fe ciega en la pista del coche. Era un fantasma en este mundo, no había nada a su nombre. Entonces la única vía que teníamos era sus datos y el vehículo. El hilo del coche había llevado a los responsables de la Operación Moon hasta Pedro Luis Gallego. El mismo hilo los conduciría hasta Segovia. Un policía del equipo investigador cree que es una buena idea recurrir a la compañía aseguradora del vehículo. Esto es un trabajo en equipo, o sea, aquí a cada uno se le ocurría una cosa, ¿no? Y entonces a él se le ocurre la idea de preguntarle a la aseguradora a ver cuál ha sido el último incidente. Y entonces nos sale que unos meses antes había pinchado una rueda en Segovia. Y el día 20 de abril
sea, pues como 2 meses antes, pero 6 días después del último hecho consumado, tiene un pinchazo el vehículo y requiere la presencia de una grúa. Entonces tuvo que realizar una llamada a la empresa aseguradora para que le mandaran una grúa y se la llevaran al taller a fin de que se lo reparasen. Proyecto Eurocar, buenas tardes, la tienda Cristina, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Mira, tengo el seguro con vosotros a través de Toyota y he pinchado aquí en Segovia al lado de la iglesia de Santa Eulalia. Es un Toyota Auris, matrícula 2306HVG. 20 de abril de 2017. Han pasado 6 días desde el secuestro y la violación de Tina. La suerte de Pedro Luis Gallego comienza a torcerse. Un pinchazo en una rueda de su coche le hace salir de las tinieblas. Le deja al descubierto, aunque él aún no lo sabe. Dígame un teléfono de contacto, por favor. 601-09-8419. Es que yo salgo de viaje esta noche. Entonces le quiero llevar a un taller donde me arreglen el pinchazo. Pero a un taller de... A un taller cualquiera, me da igual. El audio que Liberty Seguros facilita a la policía sirve para que los investigadores tengan un teléfono del que tirar y escuchen la voz del conductor del coche, que no da su nombre y apellidos en ningún momento. Nadie puede certificar que el demandante de la grúa es Pedro Luis Gallego, pero los agentes de la UFAM reciben más información de la aseguradora. Todo empieza a cuadrar. Las piezas van encajando. Entonces nos mandan el parte de asistencia, el parte de avería y quién es la persona que requiere la asistencia y quién es la persona que llama. Y nos pasan los audios de las conversaciones, nos pasan el albarán y nos pasan los datos. Y entonces la firma del requiriente de la asistencia de grúa en el albarán es muy parecida a la de Pedro Luis Gallego según consta en su DNI. Y esto lo usamos como dato objetivo también, como un indicio más de que él era el usuario habitual del vehículo. Recapitulemos. Un coche implicado en las violaciones de La Paz tiene un pinchazo en Segovia. Su conductor llama a una grúa. Y su firma es casi idéntica a la de Pedro Luis Gallego, el cuñado del dueño del coche. La policía orienta su búsqueda hacia Segovia. Otro hilo del que tiran va a marcar ese rumbo de forma ya definitiva. Entonces, por un lado estaba esa vía y ahí ya nos le sitúa en Segovia. O sea, el pinchazo se produce en Segovia, cosa que cuadra con el último lugar donde se pierde la pista de los 2 teléfonos móviles de las 2 víctimas. El rastro de los teléfonos de Tina y Carmen, las 2 víctimas, se pierde en la carretera de La Coruña, camino de Segovia. La UFAM explota al máximo la información de su candidato. Buscan en todas las bases policiales disponibles. Y en una de ellas salta el nombre de Pedro Luis Gallego. Él y una mujer se registraron juntos en un hotel de Benidorm. Y en paralelo, con su nombre y apellidos, pues se le mete en todas las bases de datos a ver qué hay. Y en controles de hospederías se veía que un par de años antes esta persona se había alojado en un hotel de Benidorm con una mujer que vivía en Segovia. Con lo cual dijimos, vale, pues tiene su vida establecida en Segovia. Parece que esta pudiera ser su pareja o alguien con quien desde luego tenga o haya tenido una relación cercana. La investigación acelera. Ya hay alguien más con nombre y apellidos. Una posible pareja del violador de La Paz. Y un lugar en el que centrar la búsqueda, Segovia. Los investigadores no se sorprenden. Hasta el peor de los monstruos encuentra quien lo quiera. En el primer hecho consumado, la víctima dice que en mitad de la noche escucha una llamada que dice sí, mi amor, ya estoy en casa. Y esto nos cuadra, ¿no? Porque decimos, hay una pareja, ella dice sí, mi amor, hay una llamada. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ese momento? Pues ir a Segovia. Ir a Segovia al domicilio de la mujer, que era lo que teníamos en ese momento. La mujer se llama Mercedes, tiene 53 años y 2 hijas. Un par de agentes de la UFAM hablan con ella.
Se hacen pasar por funcionarios que acaban de ser destinados a Segovia y que buscan piso. Van allí, localizan a esta señora. Esta señora tiene un perrito. Esto nos gusta como información, nos cuadra, porque la segunda de las víctimas, cuando abre el esparadrapo, es capaz de visualizar unos comederos de perro y cosas relacionadas con animales. Decían que olía también como a pelo, a un coche que olía como a perro, animal, vamos, y nos cuadra, ¿no? Los investigadores acceden a la vivienda de Mercedes. Quieren saber si esa es la guarida del violador. Hasta ese momento la única referencia que teníamos era el domicilio de su pareja, de Mercedes. Lo que pasa es que no cuadraba con la descripción que daban las víctimas. Pero lo que no nos cuadra es la vivienda de la mujer, porque esa vivienda no tiene acceso a garaje. Tal y como nos habían descrito ellas, accedían a un garaje y desde el propio garaje entraban hacia el piso. Los compañeros hacen gestiones y se consiguen meterse en el edificio, pero ese edificio no tiene conexión con el garaje. Hay un garaje, pero no saben si conecta o no conecta. Y nos quedamos un poco mosqueados. Necesitamos saber cómo es esa estructura interna del edificio. La casa de Mercedes no es el escenario de las violaciones. Hay que seguir buscando. El teléfono que el sospechoso dio el día del pinchazo da información precisa de sus movimientos. Vale, ese es el teléfono con el que él está funcionando, que está a nombre de su sobrina. Parece que se sitúa en Segovia por el pinchazo y porque parece que pudiera tener una relación sentimental con una segoviana. Entonces nos desplazamos a Segovia, sobre todo a las inmediaciones del domicilio de la posible pareja. Durante los primeros días del mes de junio, varios agentes de la UFAM recorren a diario los 90 kilómetros que separan Madrid de Segovia. Saben bien lo que buscan. Han escuchado muchas veces la descripción que hacen las víctimas del violador. Cada policía tiene en su cabeza una imagen, pero todas ellas se parecen. Todo el mundo había escuchado las declaraciones de las víctimas, las había visto, estábamos todos muy mentalizados y ya el testimonio, las vivencias no las sabía solo yo, sino que yo ya, todos estábamos en los ojos de las víctimas, ¿no? Todos, era como si hubiéramos escuchado en primera persona sus testimonios, gracias a las grabaciones, todos estábamos empapados de qué buscábamos. El 8 de junio, un grupo de policías de la UFAM vigila los alrededores del domicilio de Mercedes, en la calle San Isidro Labrador. Todos pasan inadvertidos, confundidos en el paisaje humano de la pequeña ciudad castellana. Nadie puede sospechar que son policías a la caza de un depredador. Entre ellos está la gente más veterana de la unidad, la oficial Mariluz Carro. Están allí en el entorno, en la calle, y son las 6 de la tarde. Claro, Mariluz, es que nadie pensaría que es policía. Pues gente que le echa mucho morro y gente con cero apariencia de policía que pasan perfectamente desapercibidos y entonces hacen unas labores maravillosas, sacan muchísima información sin generar ninguna sospecha. Y de repente es en la calle, en una calle de un único sentido, con muchos coches aparcados. A Mariluz la dejan por allí en una de las calles, otra compañera está por allí sentada en otro lado, claro, intentando esperar a que aparezca. Y aparece un Toyota Auris blanco. Suerte, instinto o sencillamente justicia poética. Mariluz, Maripi para todos, la gente con más trienios de la UFAM es quien ve por primera vez el rostro de la pieza más deseada de la unidad. Y de repente vemos el coche, una de las tantas veces que fuimos a Segovia, y me fijo que el individuo que se encuentra dentro del vehículo no se corresponde con la foto que tenemos. Y a bordo del vehículo aparece un señor rapado, con la piel como morena anaranjada y en los pómulos metidos. En ese momento todos, Mariluz, este es, se pone nerviosa, este es. Y no se me ocurrió otra cosa que acercarme con el móvil y a voz en grito, hablando como si estuviera con mi madre, riñéndola, le hice unas fotografías para luego enseñar a los compañeros que no se parecía en nada a la que teníamos nosotros. Además que fue muy descarada, por lo visto,
Porque era como, sí, mamá, Mariluz hablando como si estuviera hablando con su madre mayor y como si fuera una señora de ahí del barrio. Entonces ella con la cámara pues le intenta captar. Mariluz se las sabe todas. Simulando que habla a gritos con su madre, acerca el teléfono al sospechoso y lo fotografía sin que él se dé cuenta. La imagen llega a los teléfonos de todos los implicados de la Operación Moon. El perfil de Mariluz pasa tan desapercibido que nadie puede pensar ni que seas policía, ni que le estés sacando una foto a él, ni nada, ¿no? Pero consigue la foto y consigue que pongamos cara a lo que habíamos imaginado y fue precioso. O sea, fue muy gratificante tener una cara. Claro, inmediatamente le envié para todos los que estábamos en el dispositivo y a los jefes, a las jefas en ese caso, para decir cómo estaba en la actualidad y que nos fuera más fácil identificarle. En ese primer viaje estaba Maripi, que nos mandó una fotografía del tío en cuestión. ¿Y cómo le vemos? Un tío muy bronceado, o sea, muy parecido a la imagen del DNI en cuanto a que parece, el aspecto es de ser una persona más joven, pero con la piel bronceada. Y dentro de ese vehículo, él era el conductor de ese vehículo. Y me mandan una foto y digo, o sea, tengo la primera imagen y dije, es que es como me lo describió la víctima, es como me lo había imaginado. ¿Sabes eso cuando tú te imaginas algo y de repente lo tienes delante y dices, es como yo me lo había imaginado? Así era. El violador de la paz ya tiene nombre, apellidos y cara. Falta encontrar su guarida. La UFAM recurre a sus compañeros de sistemas especiales para poner una baliza y un micrófono en el coche del sospechoso y poder tenerlo controlado en todo momento, sin necesidad de seguirlo. Pedro Luis Gallego ya no va a escapar. Era complicado seguirle en una ciudad como Segovia. Entonces se balizó el vehículo. Entonces ya, muy sencillo, en 2 días ya le veíamos el recorrido que hacía y vemos que, pues eso, que para dormir va a una calle, a Damaso Alonso. En el momento que teníamos que el coche dormía allí, fuimos a ver la finca y cuadraba perfectamente con lo que decían las víctimas. No hay descanso. En la segunda semana de junio, la velocidad de la Operación Moon es vertiginosa. Los investigadores quieren saber con precisión cuál es la guarida de Gallego, el escenario de sus crímenes. Están convencidos de que allí encontrarán pruebas. Rastreando las llamadas de los últimos meses, encuentran una que les va a dar las señas exactas de su presa. Y nos faltaba decir el portal exacto y bueno, el piso y la puerta, ¿no? Nuevamente tiramos de los teléfonos, de las llamadas, y hay una llamada que hace una compañía de gas. Es una llamada de él que se identifica como el usuario de la vivienda, porque él estaba de alquiler. Calle Damaso Alonso 16, Bajo B. Es la dirección que Gallego facilita a la compañía suministradora. Es su guarida. Ya lo tienen. El dispositivo de la detención está en marcha. Entonces, las compañías telefónicas facilitan el recorrido del teléfono del sospechoso los días de los secuestros y de las tentativas. Es la penúltima pieza del puzzle. Ya casi estábamos a punto de tirar del tema cuando llegan los listados y se ve que efectivamente en los 4 días se produce ese movimiento desde Segovia a Madrid, Madrid-Segovia, para cometer los hechos, y luego la vuelta al día siguiente, Segovia-Madrid, Madrid-Segovia, excepto los días de las tentativas, que lógicamente no consigue llevarse a ninguna de las posibles víctimas a su domicilio, en los que solamente se detecta el recorrido, te estoy diciendo Madrid-Segovia, es Segovia-Madrid, Madrid-Segovia. Pedimos un mandamiento sobre todo su posicionamiento de teléfono y, por supuesto, da próximo a los hechos. De hecho, lo apagaba cuando se estaba acercando a la zona los 4 días. ¿Esto qué indicaba? Su teléfono lo apaga. ¿Esto qué indica? Que él sabe por hechos anteriores por los que fue juzgado y condenado que le iban a buscar el móvil. Entonces él apaga, pero lo apaga cuando está llegando a Madrid, y cuando se está yendo lo vuelve a encender. Queda indicar que oculta, un poco por así decirlo, oculta
su intención, pero es que solo viene a Madrid los días en los que ocurren los hechos, que esto él dentro del control descontrola, ¿no? Hay cosas que no puede controlar. Han pasado menos de 2 meses desde que Tina, la segunda víctima, fuese secuestrada y violada. 2 meses para que todo cuadre, para que llegue el eureka, el ya te tengo, el momento favorito de cualquier investigador. Entonces, es el usuario del vehículo, es el usuario de ese teléfono que los 4 días de autos se ve ese recorrido, tiene ese domicilio y tiene esos antecedentes. Ahí ya nos faltaba la guinda al pastel, que era el ADN, pero el ADN no le tenía el tomado. Había que detenerle primero y luego ya, pues eso. Fue el día que tengo en la cabeza que el puzzle encaja y había un policía canario que tenía en el despacho, sí. Era un chico muy trabajador, pero siempre como muy... Bueno, a veces enseguida se derrotaba, ¿no? Y ese día me miró, estaba sentado y estaba deseando que yo llegara y me dijo, jefa, con ese acento de canario, ¿no? Lo tenemos, y yo me puse a llorar. O sea, yo ya derroté y lloramos todos. Bueno, recibe esta nube 49. Sí, adelante. Sí, por favor. Madrugada del 14 de junio de 2017. 20 policías vigilan las casas de Pedro Luis Gallego y de su pareja. La operación Moon está a punto de acabar. Onda Cero Podcast. Onda Cero Podcast. Escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero.